Ciudad de México esperará a conocer el fallo oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de la destitución del jefe delegacional en Venustiano Carranza. Recordemos, esto por un laudo laboral antes de anunciar una acción al respecto. Esto fue lo que dijo el jefe de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México refrendó el respeto absoluto a las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que se anunciara la orden de destitución del delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno. Primero, obviamente nuestro absoluto respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos totalmente respetuosos de las instituciones y la decisión de nuestro máximo tribunal, pues ahí está. Es una decisión que, al menos en lo que yo he revisado, no se ha notificado. Tras el corte informativo emitido en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa dejó claro que se trata de una situación delegacional en la cual el gobierno central no está involucrado. Aclaró que el juicio laboral se encontraba en manos de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, pero fue regresado al área correspondiente de la demarcación. Agregó que por el momento no se prevé acción alguna desde su administración, ya que no se ha recibido notificación del fallo y que cuando se reciba el documento de la Suprema Corte, se revisará para conocer a detalle los motivos de la determinación. Por último, indicó que este tema, si bien ha resultado inédito en la Ciudad de México, corresponde a una facultad del máximo órgano de justicia en el país. No es un tema exclusivo de los jefes delegacionales. Este es un tema que le puede suceder a cualquier servidor público. Esta es una facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia ante la negativa contumaz a obedecer una sentencia. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.